Y nos quedamos viendo hace una semana, 2 semanas, porque puede que sea la semana pasada, nos quedamos viendo sobre el Espíritu Santo y su relación con las Escrituras. Vamos a retomar ahí donde nos quedamos. Nos quedamos ahora para ver lo que es el Espíritu Santo ilumina al creyente para entender la Biblia. Vamos a orar, pedirle a Dios su guía y su dirección, ahora que abrimos su palabra, y comenzamos. ¿Okay? Oremos. Dios Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tú nos das a nosotros, hijos tuyos, de poder reunirnos con toda libertad y poder estudiar y meditar en tu palabra. Te pido, Dios, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes y podamos aprender en esta tarde más sobre el Espíritu Santo y cómo Él trabaja en vínculo con tu palabra en nuestras vidas. Te pido esto, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 12 al 14. Primera de Corintios 2, del 12 al 14. Ok, está ahí en la pantalla para aquellos que no han tenido su Biblia. Los que han tenido su Biblia, abra su Biblia igual para que se acostumbre a abrir su Biblia. Okay. Primera de Corintios 2, del 12 al 14, dice la palabra de Dios: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo, en las Escrituras, distingue entre el hombre natural y el hombre espiritual. En la Biblia se enseñan esas dos verdades, el hombre natural y el hombre espiritual. En la Biblia, Pablo usa esa diferencia para diferenciar el incrédulo del creyente. ¿Okay? El incrédulo del creyente. Hay algunos que quizás en su mente están pensando ahorita, pero también se habla del cristiano carnal, existe, no existe. Mucha gente ha hablado de eso. No es el propósito hablar de eso ahora. ¿Okay? Simplemente entender que hay hombre espiritual y hay hombre natural. Es como lo presenta el apóstol Pablo. El problema del hombre natural no es solamente falta de información, sino la incapacidad moral y espiritual para recibir correctamente las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El incrédulo, piensa conmigo, el incrédulo cuando lee las Escrituras, las lee y puede entender verdades morales de la Escritura, ¿sí o no? Morales. Sí, muy bien. ¿Verdades históricas? ¿Verdades, no sé, geográficas de diferentes lugares? También. Puede entenderlo. Por eso es que, por ejemplo, el día de hoy hay agnósticos y ateos que estudian la Biblia con el fin y propósito de querer desacreditarla. Y hay algunos filósofos agnósticos y ateos que saben mucho de la Biblia, más que creyentes de iglesia muchas veces. Entonces, el punto no es que el incrédulo no puede leer la Biblia y memorizarla, estructurarla, sintetizarla, sistematizarla, entender la base moral, el aspecto geográfico o histórico. Todo eso puede hacer el incrédulo. Pero lo que el incrédulo no es capaz de hacer es leer la Biblia y ver la verdad espiritual del texto bíblico en la aplicación al ser humano. Es decir, el incrédulo, el que no tiene a Dios, no es capaz de poder leer la Biblia y simplemente entender qué es lo que Dios quiere de él, de ella, para su vida cristiana. No es capaz. Porque para eso necesita la ayuda de alguien. Y la ayuda de ese alguien es el Espíritu Santo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto significa que la lectura bíblica no es meramente un ejercicio intelectual. Hace falta la obra del Espíritu, ¿para qué? Para discernir la verdad, número 1, para amar la verdad, número 2, para someterse a la verdad. En la mañana tuvimos una clase para aquellos que pudieron sobre hermenéutica. Y cuando estuvimos hablando sobre hermenéutica, hablamos acerca de la realidad de que el creyente no es capaz de poder interpretar la Biblia correctamente sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso les aconsejaba a algunos hermanos en la mañana, les decía, sería bueno que cada vez que ustedes van a estudiar la Biblia o meditar en la Biblia, no empiecen con lectura bíblica, empiecen con oración. Y esto no es un mandato de la Biblia, pero es un consejo, entendiendo lo que la Biblia enseña. Empieza tu devocional, cuando empieces en la mañana, empiézalo con una oración.
en la cual no estás pidiendo por tu día a día y necesidades y cargas y luchas del día, estás pidiendo para que Dios te pueda dar entendimiento, iluminación, es el término teológico, de su palabra para tu vida. Padre, voy a abrir tu palabra ahora, te pido que tú me hables por medio de ella, me sujeto a tu voluntad, enséñame. Y le pides a Dios. Y le pides a Dios. Yo conozco algunas personas aquí sentados entre nosotros que hacen eso, que me lo han comentado, y gloria a Dios por ellos. Tienen esa humildad y sensibilidad. Entonces, yo le animo a que pida eso. ¿Por qué? Porque el único capaz de iluminarle a la verdad de las Escrituras es el Espíritu Santo. Entonces, empiece su devocional con una sujeción a Él, pidiendo que Él le ilumine, que Él le lleve a usted a discernir, entender, a amar y a someterse a la verdad. ¿Puede usted tener un devocional sin realmente entender una verdad espiritual? Lamentablemente muchos lo hacen. Entonces, a eso le llamo devocionales como los del incrédulo. ¿Puedes tener tú un devocional como un incrédulo? ¿Estudiaría la Biblia? Sí. Y te voy a decir algo. Muchos creyentes tienen sus devocionales de la misma manera que incrédulos los tendrían si leen la Biblia. Es decir, leen la Biblia para marcar el casillero del día en su corazón que dice, ya leí. Lees la Biblia para simplemente cubrir esa página del librito que tienes ahí enfrente. Lees la Biblia simplemente para querer conocer. O lees la Biblia, y esto sucede con muchos creyentes piadosos, lees la Biblia simplemente para querer aprender. Dices, ¿y es malo leer la Biblia para querer aprender? No, no es malo, es bueno, estudia. Pero eso no es tu tiempo de devocional. Tu tiempo devocional es un tiempo en el cual tú vas a leer la Biblia buscando genuinamente qué te quiere decir Papá Dios. ¿Qué quieres decirme a mí hoy por medio de tu palabra? No es un tiempo para leer, a ver, qué voy a conocer, oye, qué interesante, mira este dato y esto de los medopersas de Daniel, y mira qué interesante acá, Apocalipsis, y mira esto de Romanos, qué impactante este verso. No es para eso el devocional. El devocional no es para que hagan un estudio sistemático. El devocional es simplemente para que rindas tu corazón. Papá Dios, ¿qué quieres que aprenda de ti hoy en día? ¿Y cómo puedo entender eso y aplicarlo a mi vida? Y lees tu devocional con ese corazón. Y te digo, muchos creyentes no tienen un devocional genuino con Dios. Tienen tiempos de lectura bíblica. Tienen tiempos en los cuales llenan un devocional escrito. Leen su librito, pero no tienen un genuino devocional. La palabra devocional lo dice en sí mismo. El devocional requiere ¿qué cosa? Sujeción, devoción a Dios, que haya un respeto y un querer saber de Él a tu vida. Eso significa entonces que la lectura bíblica no es meramente, como dice ahí, un ejercicio intelectual, sino que necesita la obra del Espíritu Santo. Efesios 1, 17 al 18, también está en pantalla. Dice, Pablo ora para que Dios dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, hablando de Dios, alumbrando los ojos del entendimiento. No está pidiendo un nuevo canon. Pablo no está pidiendo, Dios, dame una revelación adicional. Dios, dale a esta gente un mensaje nuevo de tu palabra. Pablo no pide eso. Pablo, ¿qué pide? Dios, dale a esta gente sabiduría y discernimiento para que entiendan ¿qué? La palabra. Dale sabiduría y entendimiento. Alumbra sus ojos al entendimiento de tu palabra, de la revelación. Eso es lo que tú y yo tenemos que pedir. Eso es lo que tú y yo tenemos que orar. No conocimiento. No conocimiento. No pidas por mero conocimiento. Pide por sabiduría. Y te voy a dar un dato aquí. En la Biblia hay una diferencia entre madurez y sabiduría, que se atestigua claramente en Proverbios, ¿ok? Pero hay una diferencia bien clara en la Biblia entre madurez y sabiduría. ¿Madurez qué vendría a ser? ¿Qué opinan? En relación a la Biblia, ¿qué vendría a ser madurez? Un creyente maduro vendría a ser alguien que ¿qué? De la Biblia. ¿No te escucho? ¿Crecimiento espiritual? ¿Ok? Madurez, ¿qué vendría a ser en término bíblico, en relación a la Biblia, con relación a la Biblia? ¿Frutos? ¿Sensible al mensaje de Dios?
Hay una diferencia entre madurez y sabiduría. ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Alguien más quiere intentar? Ok, madurez en términos bíblicos se usa principalmente para una persona que es madura, es una persona que tiene conocimiento, conoce las verdades doctrinales, conoce la Biblia, conoce, sabe qué decir, sabe qué enseñar, sabe qué responder, sabe las bases bíblicas. Una persona madura. Y sabiduría está vinculado a la aplicación del conocimiento. Ahí es donde entra lo que ustedes decían, obedecer y todo lo demás. Esto es relevante. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir a Dios no meramente madurez, sino pedimos ¿qué cosa? Sabiduría. Que nos ayude a saber cómo aplicar las verdades a nuestra vida. Cómo este texto aplica a mi vida. Dios te va a mostrar. Entonces pides por sabiduría. Y hay muchos creyentes que saben menos de la Biblia que otros, pero que son más sabios que muchos que saben mucho. ¿Entendiste eso? Es bien valioso que lo que tú sepas, sea mucho, sea poco, lo vivas. Eso es más sabio que el que sabe mucho y no aplica lo que sabe. Entonces pedimos a Dios por sabiduría, pero ¿quién te va a llevar a conocer, madurar y a saber cómo esto se relaciona al hombre? El Espíritu Santo. Él es el que hace esa instrucción, el que lleva el puente del conocimiento a la aplicación, de la verdad doctrinal a la confrontación bíblica. Ese es el que hace la obra. Él es el que hace la obra de que, por ejemplo, tú sabes que, no sé, que robar es pecado, robaste, pero no tienes una carga más que simplemente vergüenza, y de pronto viene alguien y te muestra en la Biblia, mira, acá la Biblia dice esto, y te muestra que robar es pecado, y te produce una carga en el corazón. ¿Quién hace ese entendimiento que cruza del conocimiento al corazón en la persona? El Espíritu Santo. Él es el que hace esa obra. Nadie más puede hacerla. Normalmente las personas, cuando son confrontadas con un pecado, inmediatamente, si es que tienen alguna base moral, ¿qué van a hacer? Inmediatamente, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Si tienen una buena base moral y le confrontas, mira, ¿sabes qué? Has robado. Y le muestras, mira, has mentido, mira, has fornicado. Le confrontas. ¿Qué hace la persona inmediatamente? ¿Se arrepiente? ¿Pide perdón? Ya, vamos a usar términos bíblicos para esto. Normalmente se avergüenza y reacciona de diferentes maneras, pero si tiene una buena base moral y buen conocimiento bíblico, esta es la parte donde se vuelve engañoso, y buen conocimiento bíblico, lo que va a hacer es, se va a avergonzar, normalmente va a sentirse avergonzado, va a llorar probablemente y va a pedir perdón. Eso es lo común que vemos en personas que tienen buena base moral y buen conocimiento bíblico. Pero eso no significa que se arrepintió. Y uno dice, pero está llorando. No significa que se arrepintió. Pero está diciendo claramente que sí, es verdad, la Biblia dice que es pecado. Eso no significa que se arrepintió. ¿Ok? Para que se arrepienta, tiene que haber, obviamente, una convicción de pecado por medio de la instrucción bíblica que lo lleva a una confesión de su pecado, y esa persona va a demostrar eso a través de, obviamente, un cambio progresivo, pero esa obra, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, tú y yo, ¿qué podemos mostrar a la persona? Mira, la Biblia dice que lo que has hecho está mal. Pero lo que no podemos hacer es darle una convicción bíblica de su pecado. Eso solamente lo puede hacer ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Ok? Y por eso cuando entramos a alguna reunión de confrontación o alguna reunión donde vamos a hablar con alguien acerca de algo pecaminoso, antes es bueno que el consejero o la persona que vaya a hablar, padres, con hijos, o lo que sea que vayan a hacer, en ese momento esa persona pida al Espíritu Santo que ayude, obre y muestre a la persona su pecado. Porque el creyente que pisa la iglesia todos los días y cometió fornicación, yo no tengo que ir a decirle, mira, ¿sabes qué? Fornicar es pecado. Lo sabe. Cuando se entere que yo sé, ¿qué va a suceder? Perdón, y va a llorar y nunca más y todo eso. Pero ¿quién le va a producir la confrontación y la convicción para que genuinamente vea
el corazón de su pecado, el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo es fundamental en la vida cristiana. Sin Él no hay manera de que nosotros podamos realmente tener cambios genuinos. No hay. Porque Él es el que hace la confrontación al corazón. Nosotros no somos capaces. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y en Lucas 24 no está hablando, interesantemente, de conocimiento simple. ¿Saben qué evento sucede en Lucas 24? ¿Alguien sabe? ¿De memoria? Ya, bien, los dos que están caminando en Emaús. Habían dos discípulos de Jesús que estaban caminando en Emaús. Y se aparece Jesús en medio de ellos y empieza a hablarles, dice el texto, desde Moisés en adelante, cómo la Escritura hablaba acerca de él, Jesús enseñándoles. Estos discípulos conocían la ley, sí, conocían la ley. Todo judío conocía la ley, no había duda que conocían la ley. Pero te das cuenta, es como los judíos hoy en día. Conocían la ley, la conocían mucho más que quizás otros, pero realmente no entendían lo que la ley estaba enseñando. Creo que fue en el mes de marzo, estuve predicando una clase, una conferencia en Urubamba. Y en Urubamba llega mucho europeo y mucho americano y se quedan a vivir ahí. Y vienen ahí por mucho de lo que es el misticismo. Y a muchos les gusta el misticismo andino. No sé si has escuchado eso, ¿no? Pero es locazo. ¿Okay? Unas cosas que dicen y creen que uno se queda, pero ¿y de dónde lo sacaron, verdad? Y nos fuimos a tomar un café con los otros profesores. Éramos 4 profesores, los 4 somos pastores, y fuimos ahí a tomar un café una tarde, y estamos tomando un café. Y había un señor que nos escuchaba hablar acerca de la clase y de Biblia al costado, y entra en la conversación, cordialmente, muy cordial, él muy educado. Y empieza a hablarnos y nos dice, no, pero esto no es así, esto no es así, yo creo que es así, yo creo que es así. Y lo estamos escuchando, ¿no? Lo estamos escuchando. Ahora, en esta conversación habían 2 pastores. Tenías al rector del Seminario Teológico Bautista de Lima, ¿okay? Magíster en teología y estudios en el hebreo, especializado en lo que es el Torah, Jonathan Stone. ¿Okay? Tenían un doctor en estudios teológicos con especialización en teología sistemática, con maestría en exposición bíblica y maestría en estudios de divinidades con conocimiento de griego y hebreo y estructuración bíblica. Eso yo. Esos son mis grados académicos. Y estamos ahí, pesos pesados, del seminario, el rector y el vicerrector. Ahí estamos los dos. Los 2 pastores son pastores nomás. Buenos consiervos. Uno que tiene muchos años de experiencia. Y viene este hombre a empezar a hablar, y este hombre sabía el Torah de memoria. El Torah es el Pentateuco. Es de Génesis a Deuteronomio. Yo la justa me sé 5 versículos de memoria seguidos, creo. Y este hombre se sabía de Génesis 1:1 hasta el final de Deuteronomio de memoria. Y nos empezó a explicar un montón de cosas que quedábamos como niños en ridículo. Entonces yo decía, el especializado en hebreo eres tú, así que tú háblale, pues tú eres hebreo, Antiguo Testamento. Y pues él también no sabíamos qué más decir. No, es que él decía, no, es que mira la estrella de David, y mostraba la estrella de David, y mostraba el esto, y mostraba el esto, y mira las puntas, tantas verdades, y en las vocales, y pues estábamos ahí, no teníamos argumentos para refutarle. Pero había un ancla en el que nos agarrábamos, que creíamos que todo eso apuntaba al Mesías. Y él decía, no, apunta al ser humano. Y el centro de todo el estudio teológico del Torah es que tú seas un mejor ser y todo está en tu centro de mente. Medio loco también lo que creía él. No teníamos manera humana de poder refutar. Éramos neófitos para el nivel de conocimiento de hebreo que tenía este hombre y de la ley. Pero él no entendía el Mesías. No entendía cómo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio apuntaba a Cristo. Eso es lo que uno puede llegar a hacer sin
El Espíritu Santo. Y esta es la parte donde es bien riesgoso y bien aplicativo para nuestras vidas. Ten cuidado con ser un estudiante de la Biblia al punto que dejas de ser un hijo de Dios que lee lo que papá Dios te ha dejado. Ten la sencillez de un niño de leer en dependencia del Espíritu Santo. Y ten cuidado con querer ser el que argumenta y sabe todas las verdades profundas de la teología. No es conocimiento, es la aplicación de ese conocimiento. El Espíritu Santo es el único que va a hacer eso. En Lucas 24, estos dos discípulos conocen la ley, saben la ley. Todo judío sabía la ley. Este hombre, por si acaso, era israelita, el que hablamos ahí en Uruguay. Y estos de Emaús Camino de Emaús, conocen la ley, pero no entendían de quién hablaba la ley, de Cristo. No entendían eso. Ok, tengamos cuidado con eso nosotros porque corremos ese riesgo siempre. Comprender la Escritura es una gracia. Entiende que cada vez que tú entiendas la Biblia es una gracia de Dios. Número 4, diferencia entre inspiración e iluminación. ¿Quiénes estuvieron en la mañana? Bueno, ustedes sí pueden cerrar su ojo y dormir un ratito, ¿ok? Porque les expliqué esto en la mañana rápidamente a ustedes. Los demás con su ojo abierto, ¿ok? Pero esto debe quedar claro en la iglesia bíblica, en la iglesia cristiana que usa la Biblia. Inspiración es el acto único, irrepetible y fundacional por el cual Dios dio su palabra por medio de autores humanos. ¿Ok? Inspiración es la verdad bíblica en la cual entendemos que el texto viene del aliento de Dios, de la esencia de Dios, y es una vez que sucedió y no va a volver a suceder. Sucedió y ya está. ¿Ok? No dice la Escritura, toda la Escritura está siendo inspirada. Dice, toda la Escritura ha sido, esa palabra que usa ahí, es un presente con un aorizo que termina ahí en un tiempo, es inspirada. No está diciendo que es algo que va a ser permanentemente. Iluminación es la obra continua del Espíritu en el creyente para comprender y recibir esta palabra. Entiendan la diferencia. Inspiración, una acción en momentos específicos que ya fue hecho. Iluminación, la obra constante del Espíritu Santo, llevándonos a nosotros a comprender, entender y aplicar las Escrituras a nuestra vida. ¿Entienden la diferencia? Entonces, ¿nosotros tenemos que buscar inspiración divina? No. Y ojo, ahí ya nos volamos a varias sectas o denominaciones que creen que tenemos que buscar inspiración divina hoy en día. Que el Espíritu Santo te inspire para esto, busca a Él su unción especial. ¿Eso se refieren cuando piden una unción especial? No necesitamos eso. ¿Qué necesitamos del Espíritu Santo? Iluminación. Iluminación. La inspiración ya fue dada. No necesitamos una inspiración del Espíritu Santo, no necesitamos una unción adicional del Espíritu Santo, necesitas iluminación del Espíritu Santo para poder crecer en el entendimiento y aplicación de su palabra. ¿Por qué es esta diferencia importante? Porque muchos confunden una impresión personal con inspiración, y esto es lo que la gente va a decir. El Espíritu Santo pasó esto y me inspiró. ¿Te inspiró? Sí. Sí, ahorita he venido inspirado a la iglesia. Ten cuidado. Pero lo que el creyente experimenta hoy nunca es inspiración canónica, inspiración de las Escrituras o de una revelación adicional de Dios en el sentido del nivel de la Biblia. El Espíritu no está produciendo nuevo canon ni nueva revelación infalible. Está iluminando el entendimiento para comprender el canon ya dado. El canon nos referimos obviamente a los 66 libros que tenemos en la Biblia. ¿Okay? Eso es lo que Él está haciendo el día de hoy. 5. Pensé que era una pregunta. El Espíritu y la lectura de la Biblia. Rápidamente pasamos por esto. El creyente debe leer la Biblia en dependencia del Espíritu. No basta con técnicas de observación, que estuvieron en hermenéutica, aunque son útiles. La lectura bíblica verdadera requiere humildad, oración, fe y disposición de corazón. Si tú lees la Biblia sin esto, no das tu corazón a que el Espíritu Santo te guíe. Leer por leer no te ayuda. Leer para marcar el casillero no te ayuda. Leer para simplemente conocer no te va a ayudar en el aspecto espiritual. Leer simplemente, había un predicador que decía, si no quieres leer tu Biblia, léelo más, lee. Y en mi mente yo decía, más o menos.
porque no es leer por leer. Leer con humildad, sujeto a lo que Dios me va a decir, es distinto a leer por leer. Y hay algunos que dicen, tú léelo más, tú léelo, ya Dios te va a hablar, tú lee y algo Dios te va a mostrar. A ver, parte con un corazón que es humilde, busca la guía de Dios en anhelo de su palabra, para recién poder tener realmente una lectura bíblica que aplica a mi vida. En algunos casos de consejería he estado con algunos de ustedes que me han acompañado cuando hemos hablado con alguien, o en la vida de algunos de ustedes también quizás, y les he dicho esto antes. No hagan el devocional para aprender académicamente. Háganlo para ver qué dice acerca de Dios, cómo esto de acá, esta verdad bíblica, se aplica a mi vida. Con esa sencillez. No con la búsqueda de estructurar y el significado teológico y el léxico y el resumen teológico de este pasaje. No. Vas a volverte un buen conocedor lejos de comunión íntima con tu Dios. Y te va a hacer daño. Te va a hacer daño. Salmo 119, 18. El salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tú. El salmista reconoce esto. Yo necesito la ayuda tuya, Dios, para poder entender las maravillas de tu ley. ¿Y qué se refiere con tu ley? La palabra. Específicamente en su caso, a la ley judía, probablemente los 5 primeros libros de la Biblia. Pero necesita la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo, de Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ese versículo no menciona explícitamente el Espíritu, pero expresa la actitud correcta que el Nuevo Testamento esclarece. Solo Dios puede abrir los ojos para comprender su verdad. Nadie más puede. Nadie más puede. Por eso decimos a maestros, decimos a pastores, lo he dicho aquí también, me lo digo a mí mismo todo el tiempo, no eres capaz de enseñar una verdad espiritual a nadie. A nadie. Y a tus hijos tampoco. Lo único que soy capaz de hacer es darles el conocimiento y mostrarles lo que la Biblia dice. Pero la verdad espiritual que entre a su corazón de ellos, solamente le puede dar el Espíritu Santo. De ahí yo no puedo dar más ahí. No tengo la capacidad, no tengo la virtud, no tengo el conocimiento para darle una verdad espiritual a mi hijo que cambie su vida. Le puedo dar el conocimiento de la verdad, pero el que va a producir el que va a reproducir ese verso en su corazón es el Espíritu Santo. Es así. Y es así con tu vida y es así con mi vida. El Espíritu no reemplaza el estudio serio, lo hace fructífero. ¿Cuántos de ustedes tienen tiempos? Y esto no estoy preguntando de devocional, no estoy preguntando de devocional. Espero que ahí todos levanten la mano, pero no voy a preguntar de devocional. ¿Okay? Pero estoy preguntando, ¿cuántos de ustedes tienen algún tiempo de estudio bíblico? Aparte de tu devocional. No hagas trampa, no reemplaces el devocional con tu estudio bíblico. ¿Alguien tiene tiempo de estudio bíblico? Con toda honestidad. ¿Ok? 1 por ahí, 2 por ahí, 3, 4 por ahí, 5. 1 a medias, 5 y medio. ¿Ok? Muchos creyentes, no les voy a preguntar, pero muchos creyentes, si yo pregunto ahora, ¿cuántos tienen un devocional? Muchos de ustedes levantarán la mano. Y pregunté, ¿cuántos tienen un tiempo de estudio bíblico? Y solamente 5 o 6 levantaron la mano. Ten cuidado con que tu devocional esté siendo un tiempo de estudio bíblico. Tu devocional no es un tiempo de estudio bíblico. Tu devocional es un tiempo sencillo de escuchar, leer qué dice Papá Dios y cómo aplico eso a mi vida. No es un estudio bíblico. Entonces, si tienes un estudio bíblico, bien, eso se va a enriquecer con tu devocional. Pero si tu devocional se convierte en estudio bíblico, vas a ser un conocedor. Vas a saber bastante. Pero no vas a entender la verdad espiritual aplicada a tu vida y no vas a poder aplicarla a otros. Empezando por tu casa y en tus ministerios o en tus lugares en los cuales tú apoyas en la iglesia. El Espíritu no reemplaza el estudio serio, lo hace fructífero. El hecho de depender del Espíritu no elimina contexto, gramática, género literario, teología bíblica, comparación de la Escritura con Escritura. No, todo eso es valioso, pero no debe ser eso lo que uno estudia en tiempo de devocional. En el tiempo devocional no es necesario que te sientes ahí con un diccionario del griego al español. No es necesario que te sientes ahí con un libro de teología que te explique la teología del pasaje que has leído.
No es necesario que te sientes ahí con una concordancia detallada del texto que estás leyendo. No es necesario que te sientes ahí con un libro que te explique el contexto histórico, cultural o gramatical del pasaje. Solo necesitas tu Biblia y humildad para tu devocional. Tú y Dios. Y Dios te va a hablar. Dios te va a guiar. Eso es bien importante que se entienda. ¿Ok? El Espíritu no promueve pereza interpretativa. El mismo Espíritu que inspiró la palabra demanda reverencia del texto. La iglesia llena del Espíritu será una iglesia de la palabra. Hay textos ahí que pueden leer luego a continuación. Les vamos a pasar igual el PowerPoint cuando terminemos con esta sección. La llenura del Espíritu y la abundancia de la palabra no son dos cosas opuestas. Son realidades profundamente relacionadas e inseparables. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, lo que eso quiere decir es que tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo y estar lejos de la palabra de Dios. Son inseparables. Llenura del Espíritu y abundancia en la palabra van de la mano. ¿Cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo? Pasando tiempo en la palabra. No necesariamente tiempo de estudio, tiempo humilde de sujeción a lo que el texto dice. Y eso te llena del Espíritu Santo. ¿Y de qué me sirve la llenura del Espíritu Santo? Que te hace vencer la carne y vivir imitando a Cristo. Entonces, un creyente lleno del Espíritu Santo no es un creyente que no peca. Es un creyente que no es esclavo de un pecado y es un creyente que está cada vez viviendo más a la imagen de Cristo. ¿Cómo logramos eso? No hay manera de lograr eso lejos de la palabra de Dios. No hay. No existe. Por eso hay creyentes que me dicen a mí, pastor, pero yo voy a la iglesia y participo en esto y participo en lo otro, y a veces yo los tengo que frenar un poquito. Un poquito, hermano, hermana, ¿cómo está en su tiempo a solas con Dios? Ahí, más o menos, pastor, ahí una vez a la semana. Ya, hermano, siga apoyando, pero hermano, cuide esa área. Cuide esa área. ¿Por qué? Porque no hay manera de que tú puedas servir diligentemente, ser lleno del Espíritu Santo y operar diligentemente si no estás pasando tiempo en la palabra de Dios. No hay forma, no existe esa manera de poder funcionar. Necesitas tiempo en la palabra para poder ser lleno del Espíritu Santo, para poder servir consagradamente a Dios. Ahora te voy a decir algo. Cuando alguien me dice a mí, pastor, ahora quiero que ustedes, entendiendo esto que hemos estudiado, ustedes disciernan. Cuando alguien dice, quiero servir más en la iglesia, pastor, quiero hacer algo. Y le pregunto, hermano, ¿y cómo está con su tiempo a solas con Dios? No estoy bien, pastor. ¿Por qué crees que está queriendo servir? ¿Cuál creen que podría ser su motivación para servir? ¿Para sentirse bien? ¿Ok? ¿Para satisfacer su ego? ¿Para sentirse útil? ¿Para de repente erradamente pensar que haciendo eso se le va a quitar otras cosas? ¿Para quizás pensar que haciendo eso va a poder crecer en comunión con Dios? Y la razón por la cual a veces frenamos un poco no es porque no querramos que sirvan, es porque si sirven ampliamente así, se van a hacer daño. Porque van a pensar, esto está bien y mira, estoy sirviendo y no estoy bien con Dios. Es tu intimidad con Dios que te lleva a servir. No es tu necesidad de satisfacer mi ego, de estar ahí adelante, de ser líder, de usar mis manos, mis pies, mi mente para algo. No. No eres tú, es Dios. Pero la carga de servir va a estar cuando tú estás pasando tiempo íntimo con Dios. Cuando pasas más tiempo íntimo con Dios, más carga de querer servir se va a atestiguar.